Potencia de Barrio. Como siempre, su servidor y su amigo Doclar Castillo en su plataforma favorita Potencia de Barrio. Hoy, como siempre, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero lo más importante que son noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar de un caso que ha dado mucho que desear, mucha agua a beber en este país, porque ya lleva un tiempo en los tribunales. Lleva varios años. Lamentablemente, la carrera de un fenómeno deportivo ha sido tronchada por este caso y por su mala cabeza y su mal accionar, que no le podemos acusar eso a nadie más que no sea él y el caso de su familia, que quizá no lo orientaron bien, y un sinnúmero de cosas que en la juventud acontecen debido a una mala formación, a un mal entorno, y después que ya las personas son adultas, acarrean y pagan esas consecuencias. Y esto es lo que le ha pasado a este joven Wander Franco, que lamentablemente por mala asesoría, mala formación familiar, un sinnúmero de situaciones que acarrearon que este muchacho perdiera su carrera como uno de los mejores peloteros que pudimos tener en grandes ligas. ¿Por qué le digo esto? Porque no es solamente Wander Franco, ha visto mucho más Wander Franco en la República Dominicana. Y quizás en este país esos casos pasan más frecuentes que lo que nosotros imaginamos, porque aquí hay un montón de personas, de adultos mayores, que andan con niñas y todo eso, pero no le ha tocado lo que le ha tocado a Wander Franco. No es lo correcto, porque tenemos que decirlo, no es lo correcto. Y estos son casos que nos enseñan y nos llevan a repensar cómo esta sociedad está mal actuando cada día y cómo se están criando los muchachos, a veces criados por una madre solamente, a veces con familias con problemas internas y todo eso, y con un machismo y una visión de la vida que no es la correcta, porque cuando esto pasa, obviamente es porque esos muchachos también han visto ese mal ejemplo y lo copian y lo siguen. Creen que cuando tienen dinero pueden pisotear a todo el mundo y hacerle todo. Y eso es lo que le ha pasado a Wander Franco. El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, fue declarado penalmente culpable y responsable por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata de la violación por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor. No obstante, la sala decidió eximir al jugador en virtud del artículo 346, numeral 3 del Código Procesal Penal, pese a declararlo culpable de los hechos imputados. Pero en ese mismo caso, la madre de la menor fue condenada. En ese mismo tenor, la decisión judicial del tribunal declaró culpable a Marta Vanessa Chavalier Almonte por abuso psicológico contra la menor, así como por extorsión mediante amenaza. Asimismo, fue hallada culpable sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo, por lo que el tribunal dictó sentencia condenatoria en contra. Como parte de la condena, Marta Vanessa Chavalier Almonte deberá cumplir 10 años de prisión en Centro Correccional y Rehabilitación Rafael Mujeres en la provincia de Santiago, además del pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos del sector público centralizado. El tribunal también ordenó el descomiso de varios bienes vinculados al proceso, entre ellos una porción de terreno de 600 metros cuadrados, un vehículo, las sumas de dinero en pesos y en dólares ocupadas durante el allanamiento. Además, el teléfono celular incautado como parte de la investigación. ¿Qué nos dice esto? Esta madre primeramente estaba vendiendo a su hija menor de edad para un bienestar económico. Estaba chantajeando y sobornando a Wander Franco debido a que si él no le daba dinero,
ella lo iba a llevar al tribunal y lo iba a meter preso. Esos eran los chantajes que ella le tenía al ex pelotero de Grandes Ligas. Esto es un caso, como le dije, que todos los días pasan casos, o no todos los días, pero muy frecuentes en República Dominicana. ¿Por qué se destapó este caso? Porque el papá se indignó, porque la madre tenía de todo, dinero, y estaba prostituyendo a la niña, literalmente, y él no estaba recibiendo nada. Entonces él hizo la acusación formal y se destapó esta caja de Pandora. Pero en muchos casos, cuando los dos padres están recibiendo dinero, o cuando el que no está recibiendo obvia eso, esto pasa como si no fuera nada. Esto pasa frecuentemente en la República Dominicana. Pero ahora le tocó a Wander Franco pagar los platos rotos de lo que es una práctica habitual en República Dominicana. Una práctica habitual, pero que es ilegal y que no debe suceder. Porque el que la hayamos convertido en una práctica continua en la República Dominicana y recurrente, no le da el origen ni la etiqueta de ser algo correcto. Es incorrecto, es violatorio a las normas y violatorio al Código de Niños, Niñas y Adolescentes y al Código Procesal y al Código Penal Dominicano. Entonces, aquí todo estaba mal. Wander Franco sabía que estaba mal porque él es un adulto y estaba con una menor. Por eso terminó siendo condenado. Entonces, ahora le vamos a decir legalmente por qué Wander Franco fue eximido de cumplir la pena. No que fue eximido del caso, porque él fue condenado. Él penalmente es culpable, pero fue eximido de la pena. Le vamos a decir por qué el juez entendió, porque hay mucha gente que está hablando en los medios y no saben el contexto legal y está distorsionando las cosas y no saben por qué y cómo explicar. Entonces lo están haciendo mal. ¿Por qué Wander Franco fue eximido de cumplir la pena? Pero no fue eximido del caso porque fue culpable. Fue hecho culpable porque obviamente él es culpable. Pero el juez entendió que él debía ser eximido de cumplir la pena por varios atenuantes que ahora le vamos a explicar cuáles son. En el caso de Wander Franco ha generado mucha confusión porque muchos medios mencionan el artículo 346, numeral 3, pero realmente se refieren al Código Procesal Penal y muchos medios lo están hablando como que es el Código Penal y no es el Código Penal. Es el artículo 346, numeral 3 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. El artículo utilizado por el tribunal es relacionado con el perdón judicial. El que se relaciona con el perdón judicial tácitamente lo dice en el artículo 346, numeral 3, y habla del perdón judicial. Según los informes sobre la sentencia, el tribunal aplicó el perdón judicial para eximirlo del cumplimiento de la pena, aunque fue declarado responsable penalmente. Como le dije, él fue declarado culpable, pero lo eximieron de la pena. En términos simples, el perdón judicial permite que un juez declare culpable a una persona, pero decida no imponer la prisión o cumplimiento efectivo de la pena. Y esto fue lo que el juez hizo. No le puso el cumplimiento efectivo de la pena y lo eximió de la pena, pero lo condenó. Cuando existen, esto lo hace el juez, cuando él entiende que existen circunstancias especiales que el tribunal considera atenuantes. Atenuantes son las causas que alivian la pena. Por ejemplo, cuando tú eres culpable de un hecho, pero quizás tú lo hiciste ingenuamente, o te impulsaron, o te motivaron, o tú no lo hiciste con maldad. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay atenuantes, es que no todo el engranaje del hecho fue planificado ni mal hecho por ti. Tú tuviste incidencia de otra persona hizo algo para provocar que tú cometieras ese hecho, y muchas cosas te atenúan la pena. Y en este caso, Wander Franco, el juez consideró que tenía atenuantes. El primer atenuante es: sí existió responsabilidad penal, porque la existió, por eso fue condenado.
por el abuso sexual y psicológico de una menor. Pero también el juez consideró que él fue víctima de extorsión y manipulación por parte de la madre de la menor, quien fue condenada a 10 años por trata y explotación de su hija. ¿Ustedes entienden? Ella manipuló la menor y a Wander Franco para que tuvieran esa relación porque ella sabía que tenía dinero, que podía lucrarse. Y como le dije, estos casos son recurrentes. Quizá esa niña la había vendido antes, uno no sabe. Estas son especulaciones mías, pero si el juez consideró esto es porque hay un historial de que quizás ella está abusando a esta menor de edad para lucrarse económicamente, que fue lo que el juez consideró que Wander Franco no debía ser eximido de la pena porque también fue producto de una manipulación de la madre. Por eso el tribunal lo declaró culpable, pero lo eximió del cumplimiento de la pena mediante el perdón judicial. Es decir, jurídicamente no fue absuelto, porque tenemos que hablar claro. Una cosa es la absolución. Cuando te absuelven, tú no eres condenado, tú no eres culpable. Aquí él fue culpable, pero fue eximido de cumplir la pena, por el atenuante de que el juez entendió que él fue también manipulado por la madre, igual que la menor, y fue extorsionado porque ella lo que quería era lucrarse a través de su hija. Ella nunca protegió a su hija, que en la máxima judicial y del derecho de niños, niñas y adolescentes, la principal protectora de su hija tiene que ser su madre, porque ella tenía la custodia física en ese momento. Entonces, en vez de ella manipular esta situación para lucrarse, debía proteger a su hija ante todo. Entonces el juez entendió todo eso y dice, ok, tú eres mayor de edad, tú sabías que era menor, tú también eres culpable, pero vemos que hubo una manipulación de la madre para extorsionarte, para tirarte la niña encima, porque sabía que tú eras un pelotero de grandes ligas y con eso sabía que tú ibas a conseguir dinero. Entonces, ella incidió en la decisión tuya y en la decisión de la niña, aunque tú seas mayor de edad. Tú ser mayor de edad te hace culpable, pero lo que se llama la manipulación de la madre te atenúa la pena y por eso no te vamos a hacer que tú cumplas el tiempo en prisión. Es decir, jurídicamente no fue absuelto, sí fue encontrado responsable, pero el juez decidió que no debía cumplir prisión efectiva. Además, hay otra confusión importante. El artículo 346 que aparece en algunas versiones del Código Penal no trata directamente del perdón judicial, sino de las actas de audiencia. Esto ocurre porque algunos medios citaron incorrectamente el número de artículos o utilizaron referencias desactualizadas del Código Penal. Es decir, cuando vimos todas estas declaraciones, algunos medios estaban usando el Código Penal anterior no actualizado, el Código Procesal anterior no actualizado, no el último. Y por eso ha causado mucha confusión entre las personas que tienen un poquito de conocimiento. Entonces, esto da pena que una promesa como Wander Franco, por todos esos elementos que le dije, mala formación en la casa, una juntiña mala, todo esto tomó una mala decisión que ahora mismo le va a pesar el resto de su vida, porque lamentablemente esos ciento y pico de millones de dólares, casi 200 millones de dólares, que era su último contrato con los Tampa Bay Devil Rays, no lo va a poder cobrar porque no puede entrar a Estados Unidos. Tiene un caso de violación a menor que eso nunca le va a permitir entrar a Estados Unidos. En esos casos, no digo que es 100% imposible, pero es un 99.9 de que no pueda volver a entrar a Estados Unidos. Entonces, eso lo hace y no puede ser elegible para volver a jugar en un equipo de grandes ligas y tampoco para poder apelar o hacer que ese contrato se cumpla. Entonces, en este tenor, Wander Franco queda libre de cárcel, queda culpable de abuso sexual a una menor, pero siempre cargará la pena de que no pudo ser ese gran jugador
que se esperaba que él fuera. Y nunca podrá volver a ser esa promesa que nosotros pensábamos que iba a ser en Grandes Ligas debido a una mala decisión y a cometer un delito, porque eso es un delito, abuso de menor. Y en este país tenemos que, como le dije, la educación es lo principal, porque esto se da todos los días. Aquí vemos muchísimos señores mayores teniendo relaciones con menores de edad. A sabiendas le pagan a los padres, le pagan al padre, nadie dice nada, todo el mundo lo usa para lucrarse. También de ahí emanan los feminicidios, emanan muchas aberraciones que estamos viviendo el pueblo dominicano. Y estos son los pocos ejemplos que salen a reducir cuando una figura pública como Wander Franco es condenado y su carrera, debido a su mal accionar, es tronchada por un hecho que en una sociedad sana, en una mente sana, no está supuesto a suceder. Pero también tenemos el lado de la madre, que es una trepadora, una manipuladora, y inclusive fue condenada hasta lavado de dinero porque extorsión y todos estos delitos que ella cometió conllevan también lavado de activos. Así podemos ver la trama que tenía ella con su hija para poder lucrarse y vivir una vida con todos los lujos como ella la quería, pero al final terminó con 10 años de cárcel en la costilla que lo va a tener que cumplir en Rafael, en Santiago, y que lamentablemente dañó su futuro, dañó el futuro de su hija y dañó el futuro de un muchacho que tenía mucha promesa. Aquí todos son culpables, menos culpable la niña porque era una menor, pero todos son culpables. Pero como le digo, a veces estas menores están haciendo esto desde, no lo estoy diciendo en este caso porque no tengo las pruebas, desde mucho antes porque la madre la está manipulando para poder conseguir dinero y lucrarse a costillas de su físico y de su belleza como niñas, y extorsionan y buscan dinero con personas adineradas. Esto se da todos los días en República Dominicana, entonces tenemos que afianzar lo que se llama las condenas y también lo que se llama la justicia, que sea imperante y que actúe en estos casos antes de que estas niñas pasen por todo esto que pasó esta niña que fue abusada. Y no solamente esa, hay miles de niñas en este país que está pasando eso y que están siendo vendidas por sus propios padres. Con este comentario queremos que ustedes nos escriban, nos lo dejen en la cajita de comentarios y nos digan si ustedes han visto estos mismos casos en República Dominicana, qué ustedes piensan y si ustedes entienden que estuvo bien que fuera condenado y que fuera eximido de cumplir la pena Wander Franco. Recuérdense de suscribirse a su plataforma Potencia de Barrio.